Imagina que yo le quiero dar el mismo estilo a todos los títulos, a todos los H1 de mi página web. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo voy al archivo CSS, selecciono la etiqueta con la que quiero trabajar, que son los H1, y le doy el estilo, ¿no es cierto? Background, pongámosle azul. Y claro, ahí se aplica, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hice? Yo le dije al CSS que todos los elementos que tengan la etiqueta H1 tengan un fondo azul. Y las clases funcionan con ese mismo concepto. En palabras muy sencillas, una clase es como una categoría que le asignamos a uno o muchos elementos para darle estilo. Esto es especialmente útil, sobre todo cuando trabajamos ya en proyectos más serios, ¿no es cierto? En páginas web, como vamos a poner muchas cosas, vamos a necesitar aplicar el mismo estilo a ciertos estilos de párrafo, a títulos, y etcétera. Por ejemplo, imagina que yo quiero, de estos 4 títulos que tengo acá, yo solamente le quiero poner un fondo rojo a los primeros 2. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo le pongo una clase o categoría, pongámosle que diga rojo. Clase rojo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que, claro, todos los H1, todos estos H1 van a tener un fondo azul, pero a todos los que tengan la clase rojo, van a tener el background rojo. Red. Y ahí está. Si yo trabajo con una clase, es decir, si yo asigno una clase, ¿cómo la llamo? ¿Cómo la selecciono? ¿Cómo le digo al CSS que voy a trabajar con esa clase? Bueno, antepongo un punto y luego el nombre de la clase que yo puse. Como acá yo asigno una clase llamada rojo, ¿cómo sabe CSS que quiero trabajar con ella? Bueno, pongo un punto y el nombre de la clase con la que quiero trabajar. Entonces, en resumen, las clases nos sirven para dar el mismo estilo a todos los elementos que forman parte de una clase o una categoría. Pero, mira, fíjate en el documento HTML, no te confundas, no es que haya que poner clase rojo a todos los elementos que querramos que tengan un fondo rojo en este caso. Claro que no sería contradictorio. ¿Cómo podemos aprovechar mejor el elemento clase? Bueno, por ejemplo, yo puedo abrir un contenedor con la clase rojo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Acá yo puedo poner varios títulos. Entonces yo ahora pongo que todos los títulos que estén dentro de rojo van a tener este background red. Pero ¿por qué tengo que ser tan específico ahora? ¿Por qué no basta solo con poner rojo, por ejemplo? Bueno, porque una cosa es el contenedor, el div, y otra cosa es lo que hay dentro de este contenedor. ¿Te fijas? Entonces acá yo estoy seleccionando que dentro de la clase rojo quiero modificar todo lo que sea H1, todo lo que sea título. Piensa que además yo podría tener muchos párrafos, por ejemplo. Este es un párrafo, es solo un ejemplo. Claro, entonces, con eso, al especificar que yo quiero modificar el H1 dentro de rojo, yo hago una diferencia entre lo que es párrafo y lo que es H1 en cuanto a lo que quiero editar. Si yo quisiera además agregarle un fondo rojo al párrafo, yo lo separo con una coma y le agrego la P de párrafo. Y si igualmente yo a los párrafos le quisiera agregar otro color en vez de rojo, lo que yo debiera hacer entonces es abrir de nuevo la clase, accedo a la clase rojo y selecciono la etiqueta que quiero modificar, que en este caso es P. Abro las llaves y le pongo un background de cualquier color que le quiera poner. Y ahí está. Ahora, si yo quisiera modificar el contenedor como tal, esta caja, por así decirlo, no los elementos que están dentro, sino el contenedor. Nuevamente, yo accedo a la clase, pongo solo el nombre de la clase, no pongo el nombre de ningún elemento interno, solo el nombre de la clase, abro las llaves, y aquí las modificaciones que yo haga van a alterar la caja contenedora como tal. Obviamente eso también puede tener repercusión en los elementos que estén dentro, como los párrafos y los títulos. Por ejemplo, yo puedo modificar el ancho de esta caja, de este div, de esta clase. No, en realidad no estoy modificando el ancho de la clase, en realidad estoy modificando el ancho del div de la división que se le asignó una categoría.
Entonces yo le voy a poner un width de 50%. Voy a poner un ejemplo. Y ahí está. Lo que modifiqué fue el ancho de la caja contenedora, no de los títulos ni de los párrafos. Ellos siguen igual. Ahora, por ejemplo, yo le puedo poner un margin auto para modificar su posición, los márgenes, ¿no es cierto? Y así, lo que yo vaya poniendo, las propiedades que yo vaya poniendo acá dentro de la clase rojo van a modificar la caja como tal. Si quiero ser más específico y modificar los elementos que hay dentro, ahí ya tengo que especificar a qué elemento me quiero dirigir, hacia el H1, a los párrafos, a las fotos, a los H2, H3, a cualquier elemento que tú tengas dentro de la caja contenedora. Te voy a poner otro ejemplo de la diferencia que hay entre editar la clase y los elementos que hay dentro de la clase. Mira, voy a borrar todo esto de acá. Ok, entonces ya quedó todo esto vacío. Ahora fíjate, yo puedo ponerle a la clase, al contenedor, un borde, por así decirlo. Fíjate, este es el contenedor, esta es la caja. Esto que yo tengo acá, el div class rojo. Esta es una división a la que yo le asigné la categoría rojo. Ahora, si yo quiero modificar los elementos que hay dentro, eso ya es otra historia. Si yo quiero ser más específico y quiero ponerle también un borde a los títulos, por ejemplo, yo voy al rojo H1, es decir, a los títulos, a los H1 que hay dentro de la clase rojo, y igualmente le pongo border 1px, un píxel, soy red. Entonces, ¿te fijas la diferencia? Uno modificó al contenedor como tal, su dimensión y todo, y otra cosa es modificar lo que hay dentro del contenedor, de la clase. Y todo eso tú lo vas especificando acá poniendo qué etiqueta quieres trabajar, o si solamente quieres trabajar con la clase. Ahora, para finalizar, vamos a ver un ejemplo práctico para que tú lo puedas aplicar en un blog, un sitio web, en realidad para que entiendas en la práctica cómo se puede usar una clase. Entonces, como puedes ver, aquí yo cambié un poco el código. Puse un contenedor con la clase párrafo, con un título y unos párrafos, tal como se ve acá. Entonces ahora yo voy a replicar este contenedor varias veces. Claro, entonces ahí ya tengo varios contenedores y fíjate que todos comparten la misma clase. Entonces esto me va a permitir que yo, como todo esto tiene una clase en común, yo lo puedo editar al mismo tiempo. Entonces yo voy al CSS, pongo, selecciono la clase que quiero modificar, que es párrafos, y ahora todos los elementos que estén dentro de párrafos, de la clase párrafo, van a ser modificados en la sentencia que yo voy a escribir acá en CSS. Entonces, ¿qué le voy a decir? Por ejemplo, que tenga un color de fondo distinto. Ok. Ahora yo quiero que entre contenedor y contenedor haya una distancia para que no se vea tan junto, entonces le puedo poner un margen de 30 píxeles. Y también le puedo decir que hacia los lados de los contenedores que haya una distancia de 100 píxeles. Entonces ahí está. De a poquito se va estructurando, ¿cierto? Yo lo puedo poner, por ejemplo, que todo lo que esté dentro de párrafos tenga un font family distinto. Ahí me cambió el tipo de letra para que se vea mucho más bonito. Puedo modificar un padding, es decir, la distancia interna que tienen los elementos. Perdón, la distancia interna que tiene esta clase respecto a los elementos. Por ejemplo, pongo un padding de 20 píxeles. Entonces esto hace que internamente se genere este espacio de 20 píxeles para que no se vea tan pegado. Puedo poner también que solamente el título tenga una línea en la parte de abajo. Por ejemplo, accedo a la clase párrafos, accedo a los títulos y puedo poner un border bottom de un píxel, voy a poner este color, 2 píxeles le vamos a poner para que se vea. Ahí está. Puedo poner que solo los títulos, por ejemplo, tengan este mismo color.
Ahí está. Puedo notar también que estos párrafos están muy juntos respecto a esta línea. Entonces, nuevamente accedo a la clase párrafos. Selecciono la etiqueta P, la etiqueta párrafos. Y puedo ponerle un padding top de 10 píxeles. Puedo poner que esté centrado. Y así yo le puedo ir agregando distintas modificaciones a todos estos elementos que tienen la misma clase. Si yo lo quisiera hacer manualmente, por así decirlo, uno por uno, todo esto yo lo tendría que llenar y repetir el mismo código muchas veces. Entonces ya podemos dimensionar un poco mejor lo práctico que es usar las clases. Ahora, ¿qué pasa si es que dentro de varios elementos que comparten una misma clase, yo quiero modificar uno en específico? Aún así, yo necesito que uno de estos elementos, por ejemplo el primero, tenga algo especial, tenga algo que va a ser un poco distinto. En otro video vamos a hablar sobre la etiqueta o el identificador ID.